toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, mi Dios amor, por tu grandeza, por tu poder, por tu benevolencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Dios mío, oír tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad. Esta mañana te ruego que pongas palabras, Señor, en mis labios, mi Dios amado. Oh, Señor, dame luz, Padre Santo, en esta mañana oh, Padre Santo, para inquirir, Señor, en tu palabra, mi Dios. En esta mañana que llegue a los oídos, Padre. Señor, que la palabra tuya tenga cabida, Padre Santo, a los oyentes, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Padre, que esta palabra, Señor, llegue a nosotros y nos rindamos a ella, mi Dios amado. Que tengamos un temor reverente, Señor. Que tengamos un respeto, Dios mío, considerable a tu palabra, Señor amado. Que podamos honrar tu palabra y no darle la espalda, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén. Llamamiento a una vida santa. El texto que resalta en este pasaje que hemos leído aquí es: sé santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es santo? Santo es una persona apartada y consagrada a Dios. Pero ¿apartada qué? Apartada del pecado. Una separación total del pecado y de la maldad. De todo lo que se refiere a la inmundicia, de todo lo que es impuro, de todo aquello que es contrario a Dios. Eso es lo que se refiere una persona cuando se aparta. Eso es lo que se refiere a santo. Y además de eso, también se refiere consagrado a Dios. O sea, un instrumento que ha sido escogido y ha sido apartado para el servicio de Dios. Ese es un santo. Un santo no es aquel concepto del mundo a quien le rinden pleitesía y reverencia por su santidad. Hay algunos que le dicen su santidad como si fuera un título relevante o a alguien que hay que rendirle pleitesía. No, de ninguna manera. Ser santo es ser apartado del pecado y consagrado a Dios. Ahora, aquí el apóstol
Pedro, claramente nos está dando un verbo imperativo. El verbo sed. Sed santos porque yo soy santo. La palabra sed, el verbo sed, es ser. Pero cuando dice sed es un mandato. No es una opción que tengo que tener yo para vivir, sino que es una orden implícita. Es un mandato. Sé santo porque yo soy santo. Y si hablamos del verbo y estamos pronunciando la palabra sé, entonces diríamos, ustedes tienen que ser santos porque yo también soy santo, porque yo soy santo. Ahora, fíjese que aquí la demanda es grande, el nivel de demanda es grande, el nivel de mandato a vivir una vida como Dios manda el estándar es demasiado alto. ¿Por qué? Porque es demasiado alto. Porque tenemos que imitar ¿a quién? A Dios mismo. ¿Y qué dice la Escritura en cuanto a ese atributo de Dios, de santo? Dice la palabra del Señor que ese es el único atributo o la única cualidad que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Este atributo no es que está por encima de todos los atributos, sino que el atributo santo está implícito en todas las cualidades de Dios. Su justicia es santa, su poder es santo, su espíritu es santo. Todas las cosas creadas por Él son perfectas, por lo tanto son santas por medio de Él. Su santidad se declama desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice que Él creó todas las cosas buenas y en gran manera. Habla del huerto del Edén, lo creó santo. Y al final del Apocalipsis dice que nosotros esperamos la ciudad ¿qué? Celestial, la ciudad santa. O sea, la santidad de Dios a plenitud está en toda la Escritura, en toda la palabra del Señor. Su santidad está en todas partes. Es un atributo, dice la Escritura, que se repite 3 veces. Vamos a buscarlo allí en Isaías capítulo 5. Capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno del otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El resplandor de su santidad. Cuando aquí Isaías vio el resplandor, la santidad del Señor, le hizo ver su maldad, le hizo ver su pecado. Entonces, por eso que exclamó y dijo: ay de mí.
ay de mí que soy muerto. La santidad de Dios, su santidad, su luz, hace ver nuestra inmundicia, hace ver nuestro pecado. Pero eso se logra es con el entendimiento de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que es pura y es limpia. La palabra de Dios nos purifica y nos lava. Cuando tenemos el conocimiento de Dios, de su santidad, podemos ver cada día nuestra maldad. Podemos ver cada día nuestro pecado. Y podemos ver que nuestro pecado nos separa de Dios. Pero aquí el llamamiento es una vida santa. Jesús una oportunidad dijo en su oración: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. O sea, la preocupación del Señor es que nos purifiquemos. Señor, purifícalos, límpialos, lávalos con la palabra del Señor. O sea, aquí el énfasis de santificarnos es a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos limpia, es la que nos purifica. Y cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, esa palabra se nos revela a nosotros y nos da luz. Cada vez que nosotros tengamos más acercamiento a Dios, el pecado lo vemos maximizado. Pero si estamos alejados de Dios, el pecado lo vamos a ver, lo vamos a minimizar. Porque no va a haber una sensibilidad. Mientras más nos acerquemos a Dios, mientras tengamos más comunión con el Señor, vamos a ser sensibles al pecado. Nos vamos a ver nuestra maldad, nuestro pecado, y así nosotros nos arrepentimos de nuestra maldad. Cuando ponemos a estudiar esta carta de Pedro, este imperativo, este mandato, este llamamiento, tenemos que tomar en cuenta algo. Que este llamamiento no fue dado para los inconversos, sino para los conversos, a una vida santa. Y también tenemos que tomar en cuenta que no podemos confundir la moralidad con la santidad. Son dos cosas muy distintas. Porque la moralidad la puede cumplir un hombre, puede ser bueno, puede hacer las obras buenas, puede participar en la justicia y hacer algo bueno, practicar todo tipo de conducta que son correctas, pero a la vez puede estar engañándose a sí mismo. La Escritura misma dice que hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero su fin es camino de muerte. O sea, su moralidad lo puede conducir directamente al infierno. Porque el llamamiento no se trata de eso. Es algo más allá, más trascendental, más profundo todavía. El llamamiento a ser santo tiene que ver con una separación total y profunda del pecado. Y esto es un proceso. No es que yo voy a ser santo de una vez, no. La vida de nosotros es un proceso. La vida de santidad es un proceso. Ahora, ¿qué puede obstaculizar a una persona que quiera ser santo? Su naturaleza. Acuérdese que tenemos una naturaleza heredada de Adán a través de la caída. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, que aquellos que han oído el anuncio, han oído el Evangelio, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una vez que esa obra de regeneración entra en la persona y ese es transformado y es cambiado, adquiere ¿qué? Una nueva naturaleza, que es según Dios. En el contexto lo vemos de 1 de Pedro, versículo 3,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Su sacrificio en la cruz hizo posible que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Fuimos renacidos para una esperanza que viva. Ahora, siempre tenemos que tomar en cuenta que la naturaleza que hemos heredado no ha sido redimida del todo, por completo. Tenemos la naturaleza todavía allí que puede despertarse en nosotros, en lo cual iremos a hablar más adelante. Pero ahora tenemos que tomar en cuenta también que para recibir o para cumplir este mandato, debe haber en nosotros un convertimiento de verdad. Tenemos que reconocer o hacer un análisis en nuestra vida, en nuestra persona, si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad tenemos la nueva naturaleza. Ahora esto es personal, ahora esto es particular de cada uno. Cada uno se conoce, cada uno conoce su relación con Dios, si verdaderamente su arrepentimiento es genuino o no es genuino. Sí hay una forma de reconocerlo y una forma de examinarnos a nosotros mismos. Si el Señor en nosotros, ¿verdad? Hemos tenido una relación con Él, la experiencia esa de restauración, de renovación, y esa obra sobrenatural en nuestra vida la hemos experimentado, y hemos experimentado ese encuentro con Dios, y también sentimos que rechazamos el pecado. Es una señal que Dios está haciendo una obra en nosotros. Esa es una señal. Cuando nosotros tenemos esa sensibilidad de rechazar el pecado. Pero una persona que no ha tenido un encuentro con Dios es insensible a esto. O sea, no siente nada. Vuelve otra vez a su pecado. Una vez que ha oído la palabra del Señor, su intelecto la entiende, o sea, comprende. Bueno, Jesucristo murió en la cruz, se resucitó al tercer día. Bueno, yo comprendo todas esas cosas. Pero si esa persona no tiene una señal en sí misma, y también de hechos de acción, de cambio, de restauración, de transformación, debe comprender, debe examinarse a sí mismo, ¿verdad? Si en verdad tiene la nueva naturaleza. Pero si la persona vuelve otra vez en su pecado, su mismo pecado y su mismo deseo, quiere decir que aún no ha nacido de nuevo. Eso lo puede experimentar, eso lo puede entender y eso lo puede comprender, porque Dios nos ha dado la capacidad para nosotros, a todos nosotros, para entender las cosas eternas, para entender las cosas espirituales, a todos nosotros. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una práctica antigua de recogerse la túnica cada vez que era necesario trasladarse con rapidez de un lugar a otro. O sea, aquí Pedro hace la metáfora, hace aquí la comparación de que tenemos que recoger nuestras túnicas para que no sea obstáculo para nosotros poder avanzar, para nosotros accionar. O sea, estén despiertos, su mente, su corazón, estén sobrios a accionar, porque ahora nos viene
como es, por decir algo, una guerra, una batalla en la cual nosotros tenemos que lidiar. Pero el Señor aquí también nos hace un verbo imperativo donde dice, sé sobrios. Sé sobrio, no dice ser santo, ¿verdad? Ya lo hemos leído, sé santo porque yo soy santo. Pero aquí también hay otro imperativo que dice, sé sobrios. Aquí la palabra sobrio demanda que tenemos que tener dominio, ¿verdad? Dominio, inteligencia. Además de inteligencia tenemos que tener una mente despierta, equilibrada en cuanto a todo. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, este mandato tiene que ser en toda nuestra vida. Desde que nosotros hemos creído al Señor, hemos recibido la nueva naturaleza del Señor y hemos recibido de su gracia, desde allí tenemos que vivir una vida sobria. No sabemos el día de mañana. Cuando nosotros nos levantamos de temprano, tenemos que estar sobrios, tenemos que velar, como dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Estar dispuesto, estar preparado para esta batalla que nos viene. Y esto es en todo el tiempo, esto es en todo momento, en toda circunstancia. O sea, la demanda aquí al llamamiento es una demanda con estándares muy altos. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahora aquí dice como hijos obedientes. Aquí la obediencia es algo muy importante, porque la obediencia aquí significa el respeto a la palabra del Señor, obedecer su palabra, tener temor a la palabra del Señor, ser reverente a la Escritura. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Nosotros no podemos ser así como hijos que estaban afectados como en sus deseos que tenían estando en vuestra ignorancia. Ya no podemos andar en ignorancia. Ya nosotros no podemos andar en ignorancia como antes estábamos, en esa vieja naturaleza. El que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, una vida nueva. Andemos en vida nueva. No en los deseos de como andábamos antes en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Si estamos en la calle, si estamos en la universidad, si estamos en el baño, si estamos en otro país, si estamos en cualquier parte, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en alguna manera de vivir, en toda. No que yo voy a la congregación y bueno, ahí en ese momento voy a ser santo y después que salga de la congregación ya no soy medio santo. No, es totalmente santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Aquí la demanda es bastante alta. No es la demanda de Pedro cuando dice, del apóstol Pablo cuando dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pudiéramos imitar a Pedro en conducta y a Pablo. Pero aquí el mensaje es un llamamiento
a ser imitador del Dios viviente, del Dios mismo, el Dios santo, el todopoderoso. Entonces, debemos comprender y entender que aquí la demanda parece que fuera una exageración. Cualquiera diría que es una exageración. Cualquier persona que no esté sobria en la palabra o que no tenga el entendimiento de la Escritura pudiera decir que esto es una exageración. No, pero ¿cómo voy a ser santo si eso es muy, muy difícil? No, de ninguna manera es una exageración. Porque si la Escritura nos dice a nosotros, si el Señor demanda en nosotros que seamos santos, es porque Él nos ha dado a nosotros la capacidad para hacerlo. Fíjese que nos ha dado una naturaleza. Nos ha declarado que nosotros somos santos. Él nos ha declarado a nosotros santos por medio de su Hijo Jesucristo. Nos santificó por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos entrada libre al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos entrada libre, porque para poder tener un contacto con Dios, el pecado no nos deja. Pero Cristo nos rescató, nos redimió de la esclavitud del pecado para poder nosotros tener un contacto con Dios. Pero de aquí en adelante la demanda es fuerte. La demanda es vivir una vida completamente en santidad. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos ¿en qué? En temor. Algún tiempo o algún día, dice allí. Conducíos en temor todo el tiempo. Dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, aquí en la tierra nosotros somos peregrinos. Nuestra morada aquí en la tierra es temporal. O sea, debemos tener ese entendimiento, que somos extraños en esta tierra, que nosotros esperamos moradas celestiales. Nosotros anhelamos una tierra santa. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro deseo. O sea, aquí somos peregrinos. Y mientras estemos aquí, en la tierra, tenemos que vivir y ser conducidos a una vida de santificación. A una vida santa, apartado de la inmundicia y apartado del pecado. Conducidos en temor todo el tiempo. O sea, esta palabra aquí, temor, la misma que habíamos citado en Proverbios, que dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero ahora que el que es sensato, el que es sobrio, entiende que hay que tener una reverencia a la palabra del Señor. Tenemos que prestar nuestros oídos a la voz de Dios, a su mandato, a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que nos da esa comunión con Dios y es la que nos limpia cuando nosotros nos arrepentimos. Si nosotros, ¿verdad? Como dice en el libro de Juan, primera de Juan, hemos pecado, dice que abogado tenemos para con Dios, ¿verdad? Que es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Y si nosotros hemos fallado, alguna vez hemos pecado, tenemos un intercesor, tenemos un mediador en quien tenemos que confiar. Entonces, de esa manera, nosotros entendemos y comprendemos que tenemos que vivir en una vida de temor. Pero vamos a analizar lo que es pecado. El pecado implica tres cosas.
El pecado implica el pensamiento, implica la palabra y implica también la acción. El individuo puede pecar en pensamiento, en palabra y en acción. En pensamiento están los deseos de los sentidos, el deseo de la vista. O sea, cuando nosotros nos apartamos del pecado y nos consagramos a Dios, nosotros tenemos que consagrar ¿qué? Nuestra vista. Tenemos que consagrar todos nuestros sentidos. Tenemos que consagrar nuestras manos. Tenemos que consagrar nuestros pies. Ahora, si nos ponemos a estudiar cada uno de esos detalles, no vamos a terminar esta mañana. ¿Por qué? Porque son muchas cosas, muchas formas de pecar en el pensamiento. Los ojos, los sentidos, los deseos, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el razonamiento y tiene que ver con el intelecto. O sea, el hombre está afectado por la caída, por el pecado, por la herencia corruptible, y esa herencia pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aún queda en nosotros esa parte que se rebela contra Dios, esa parte que se rebela contra el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo da un ejemplo allí. Romanos 7. Dice 7:14 en adelante, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, hay una ley que se revela. Esa es la carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo, dice, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjese, aquí el apóstol Pablo nos da una referencia de esto. Nosotros hemos sido regenerados, tenemos una nueva naturaleza, pero hay en nosotros todavía la naturaleza que no ha sido redimida del todo, no ha sido glorificada. Cuando venga Jesucristo, cuando el Señor venga en su venida, ahí sí seremos glorificados, ahí sí seremos eternamente redimidos. Ahí sí seremos completamente sin pecado. Pero mientras estemos en esta tierra, aún no hemos sido redimidos del total, en su totalidad. Por eso es necesario este llamado a la santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Volvemos a 1 de Pedro. Sé santo porque yo soy santo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Cristo pagó el rescate por nosotros. Nosotros éramos antes esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero Cristo pagó ese rescate, pagó el precio. Pagó el precio por nosotros. Ahora somos libres y tenemos el poder para nosotros dominar el pecado. Dice la Escritura que Él no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si el Señor nos ha llamado a ser santos, es porque también nos ha dado la provisión, nos ha dado el poder para nosotros buscar la santidad. La santidad es un proceso en cada creyente, en cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra santificación. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento en el Señor, nuestro crecimiento espiritual. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si invocamos a nosotros, a Dios por Padre, si clamamos a Él, clamamos en su presencia, dice que tenemos que llevar una vida santa como el Señor es santo. Ahora, cuando nosotros queremos tener la comunión con el Señor, dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, aceptos al Señor, agradable como un aroma que es agradable para Él, aceptos. Fíjese que también dice la Escritura, leímos, que Dios no tiene favoritismo. Vamos otra vez a Pedro. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepciones de personas juzga según la obra de cada uno, sin acepción de personas. Y en la versión, hay una versión que se llama la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o los recompensará según lo que hagan. O sea, Dios no tiene acepción de personas, ¿eh? No está viendo aquí si la persona tiene un alto rango, un alto ministerio, es mayor, es menor, es un niño, es un anciano. Esto es para todos. Este es para el adolescente, este es para la persona adulta. Dios no está viendo aquí favoritismo. Dios no tiene acepción de personas. El mandato es claro. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El texto dice: Él juzgará o los recompensará según lo que hagan. Según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él
durante su estadía. Tenemos que vivir con un reverente temor. Ahora bien, la Escritura dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué entendemos de esto? En que tengamos y vivamos con una reverencia y un temor delante del Señor, que Dios está viendo todo. Dios está viendo nuestras acciones. Dios ve nuestros pensamientos, reconoce nuestros pasos, lo que hablamos, lo que decimos, nuestras palabras, nuestras intenciones. Él ve todo. Entonces, si Él ve todo, yo tengo que reconocer cuando yo llego a su altar o cuando llego a tener una comunión con Él, si he fallado, yo tengo que reconocer delante del Señor y debo arrepentirme de esa falta, porque si no hay un arrepentimiento, no puede haber una comunión, no puede haber una comunión con Dios. Es algo incompatible, porque Dios es muy santo. Dice la Escritura que Dios es 3 veces santo, 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 santo. Cuando decimos santo, 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 es que Dios está demasiado, exageradamente separado completamente del pecado. No hay compatibilidad. No hay compatibilidad porque Dios no puede, no hay esa comunión. La Escritura dice que la íntima comunión con los santos es el temor que nosotros le tengamos a Él. Eso está en Salmos 25:14. Si quiere usted lo lee. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, no es cualquier cosa, es una comunión directa con el Señor, pero a través del mandato y la obediencia hacia la santidad. Sé santos porque yo soy santo. Entonces la demanda, el estándar aquí es un estándar muy, muy, muy alto, que tenemos que vivir en santidad. Cuando nos presentamos delante del Señor, si hemos pecado, si tenemos alguna falla en nuestra vida, cualquiera que sea que usted piense, que usted reconozca delante del Señor, debe reconocer, debe ir a su abogado, así como dice Juan. Si hemos pecado, abogados tenemos para con Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros reconocemos que hemos fallado delante del Señor, Él nos restaura y la comunión vuelve otra vez a Él. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese cómo dice, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese que en Romanos 12:2 dice algo parecido. No imitan las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la manera que nosotros vamos a comprobar la buena voluntad agradable y perfecta delante del Señor es estando en comunión con Él. Es tener una íntima comunión con Él, como dice nuestro texto en Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es con los que tienen reverencia a su palabra, son aquellos que obedecen la palabra del Señor, son aquellos que andan en santidad,
Son aquellos que reverencian la palabra del Señor en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. ¿Y qué dice el texto? Y a ellos hará conocer su pacto. Les revelará su pacto. Es como si le revelara el secreto. Es como que si tuviese, como si fuera un secreto. Cuando dice que aquí la comunión aquí está hablando de amistad. Está hablando de una relación de amigos. Si ustedes reverencian mi palabra, si ustedes obedecen mi palabra, yo voy a ser su amigo. Y les voy a revelar la voluntad. Les voy a revelar mi pacto. Y eso es lo que también dice el texto. En Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no se amolden a este siglo. No se amolden a este mundo. La palabra amoldar aquí es que se pongan de la misma forma de este mundo. O sea, deben completamente rechazar esto. No adopten la manera como vive o como conduce o como se conducen las personas en este siglo, en este mundo, sino más bien transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que nuestra mente todo el tiempo debe ser renovada, debe ser transformada por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿para qué tenemos que ser santos? ¿Por qué tenemos que ser santos? ¿Por qué tenemos que andar en santidad? Para que nosotros podamos crecer en la gracia y comprobar cuál es la voluntad del Señor. Cuál es la voluntad agradable y perfecta que el Señor nos quiere. O sea que la voluntad de Dios es que nosotros andemos en vida nueva, andemos en santidad. Entonces vamos por el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. O sea, ahora somos ¿de quién? Y le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Nuestro espíritu le pertenece al Señor. Somos del Señor. En nosotros debe estar el señorío de Cristo. Nosotros somos del Señor, le pertenecemos a Él. Ahora nuestros deseos deben ser inclinados a la nueva naturaleza que es según Dios. En buscar su presencia, en andar en rectitud delante de Él, en andar en santidad. Ahora nuestra inclinación debe ser hacia eso, porque nosotros tenemos la libertad, pero esta libertad nos la ha concedido Dios porque nos ha dado el poder, nos ha dado el dominio propio para nosotros conducirnos y guiarnos a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjense, habiendo purificado ¿qué? Vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, la palabra del Señor es la que nos purifica, ¿verdad? Es la que nos limpia. Cada vez que nosotros tenemos esa comunión íntima con Dios a través de su palabra, nos restaura todo el tiempo, todo momento. Y cuando nosotros nos dejamos restaurar por su palabra, nos dejamos moldear nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestro andar, nuestra conducta. Todo tiene que ver. Entonces aquí hace una relación, ¿verdad?, con el amor fraternal. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Si el Señor, ¿verdad?, nos amó incondicionalmente, entendiendo esto, si Él nos amó, entregó su vida en rescate por nosotros, nos dio de su gracia,
en nosotros también debe estar un amor fraternal entre los hermanos, entre su prójimo. Un amor, dice la Escritura, no fingido, entrañablemente, de corazón puro, no de malicia, no de envidia. O sea, todas esas cosas deben desaparecer de nosotros. Si nosotros tenemos esa comunión con el Señor, si decimos que estamos en Él y si estamos en la comunión con el Señor, tenemos que andar en luz, dice la Escritura, y debemos andar en luz. Ahora, un corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entendiendo esto, que la gloria del hombre, la naturaleza carnal, dice que es como la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Se seca, ¿verdad? Como la flor. La hierba se seca y la flor se cae. Se desvanece, se deshace. La carne para nada aprovecha, dice la Escritura. Para nada tiene un aprovechamiento. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Este es el Espíritu de Dios en nosotros. Sé que los que andan conforme a la carne viven conforme a la carne y no agradan a Dios. Pero los que viven conforme al Espíritu, o sea, conforme a la obediencia de la palabra del Señor, esos son los que agradan a Dios. Esos son los que mantienen la comunión con Dios. Entonces, la santidad no es una opción, de ninguna manera. La vida del peregrino no es tan fácil como muchos creen. Dios no te va a mandar a hacer algo que no puedes hacer. Dios no nos va a mandar a nosotros algo que no podemos hacer. Nos ha dado el poder. Nos ha dado dominio propio para nosotros derribar, aplastar el pecado. Así que el llamamiento es a una vida santa. Vamos a leer Segunda de Timoteo 1:7. 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros mismos, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Ese es dominio propio, saberse controlar a sí mismo. Y Dios nos ha dado a nosotros ese poder por la naturaleza que nos ha concedido. O sea, ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, ese vivir en Cristo, ese nacimiento en nosotros. O sea, de modo que si alguno está en Cristo, el mandato es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado a nosotros el control, o sea, el poder para controlar nuestros impulsos, para controlar nuestro pensamiento, para controlar nuestras acciones, para controlar nuestras palabras, cada palabra. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Escritura, ¿verdad? Sino la que sea sana para vuestra edificación. O sea, debo cuidarme en mis pensamientos, luego debo cuidarme en mis palabras, tengo que cuidarme en mis acciones. En todo momento, en esta vida de peregrinación, para que nosotros podamos crecer en la gracia del Señor. Fíjese como dice el capítulo 2 de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, que la palabra del Señor no adulterada es la que nos hace crecer
a nosotros. Crecer en gracia, crecer en conocimiento, crecer en la comunión con el Padre. O sea, eso es lo que nos hace fortalecer más y cada día más. O sea, dice que el apóstol Pablo dice que el ejercicio es provechoso, ¿verdad? Pero para el cuerpo. Pero el ejercitarse para la piedad, dice que es provechoso para esta vida y para la venidera. ¿Ve? La piedad, nosotros tenemos que ejercitarnos en la piedad, en la palabra del Señor. Eso es lo que nos queda a nosotros como peregrinos. Mientras estemos en este camino, en esta andanza, tenemos que ser santos porque Dios es santo. O sea, esa es la reflexión de esta mañana. Ser santo porque el Señor es santo. Entonces la demanda y el estándar es a un modelo no cualquiera, es el modelo de Dios mismo. No es cualquier patrón, no es cualquier molde, es Dios mismo. Dios es santo, santo, santo. Siempre recordemos eso, que Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo debo yo presentarme delante del Señor? En sacrificio vivo, agradable para el Señor. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana por la palabra. Mientras, hermano...